Hola, buenos días, me presento, soy Pablo Asensio y junto a mi compañero Óscar Amores vamos a estar presentando los objetivos de este proyecto Mudéjar, que es en colaboración entre los talleres de desarrollo de capacidades sociolingüístico y tecnológico, y voy a empezar yo por explicar los objetivos principales del apartado de sociolingüístico, los cuales son saber quiénes serán los mudéjares. Además vamos a aprender a situarlos en el contexto histórico en el que vivieron y aprender más de ese periodo histórico, identificar las principales características del arte y los principales edificios que hay en Zaragoza de arte mudéjar, es decir, vamos a ir localizando diferentes edificios y los vamos a analizar según su arte y diremos las cosas mudéjares y los objetos mudéjares que vemos. Además, valoraremos este arte como algo que es realmente muy importante, ya que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y es algo que de verdad muchas veces no valoramos. Conoceremos estudiosos del tema y realizaremos una entrevista muy interesante también. Además, realizaremos también ciertos platos de cocina para demostrar que la cocina mudéjar está muy presente en nuestros días. Trabajaremos de forma cooperativa, lo cual nos permitirá desarrollar nuestras habilidades de comunicación y de expresión con nuestros compañeros. Divulgaremos en el arte mudéjar y su relación con la matemática, de esto que sea un proyecto conjunto entre los dos talleres. Además, trabajaremos nuestra expresión oral y la capacidad de exponernos ante una cámara, como estamos haciendo ahora mismo, ya que esos son los medios que tenemos. A continuación os dejo con Óscar, que os va a explicar una parte del proyecto de matemáticas. Buenas, soy Óscar Amores y os voy a explicar un poco los objetivos que nosotros buscamos con nuestro proyecto, el cual se llama el Mudéjar y las matemáticas son. Y el primer objetivo que encontramos sería ser conscientes de la geometría que nos rodea en el día a día. El segundo objetivo sería estudiar los movimientos en el plano, ya bien sea con las traslaciones, las simetrías, el giro. Y como tercer y último objetivo podríamos profundizar en la formación de frisos y mosaicos. Una vez os ha hablado Óscar de los primeros puntos del proyecto tecnológico, y os voy a hablar de los tres últimos, que es que nos fijaremos en los mosaicos mudéjares con detenimiento, como nos ha dicho Óscar, y en su construcción, y veremos ciertos puntos geométricos. Luego pondremos en valor lo importante que fue la aritmética árabe y que aún sigue en nuestros días presente en la geometría, y por último introduciremos a los alumnos, en este caso a nosotros, al mundo geométrico de M.C. Escher. Todo esto será un proyecto que de verdad esperemos que os guste mucho, y ya os dejamos con todo el contenido que hay. Todos sabemos qué importancia tuvo la aportación árabe a las matemáticas. Por ejemplo, ellos introdujeron en Europa las cifras tal y como las conocemos, aportando la cifra 0 como algo novedoso y fundamental para nuestro sistema de numerar. Si hablamos de la aportación del mundo musulmán a las matemáticas, debemos hablar de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, el gran matemático que le dio a Occidente los números y el sistema decimal, era además astrónomo, cortesano y favorito del califa Al-Ma'mún. Era un emigrante de Persia Oriental a Bagdad. Su manera de pensar era audaz y gozaba de un gran lujo. Estaba rodeado de libros. Gracias al movimiento de la traducción, que recogió obras científicas de todo el mundo conocido, a finales del siglo IX, un importante grupo de libros matemáticos griegos, que incluía obras de Euclides, Arquímedes, Apolonio de Perga, Ptolomeo y Diofanto, había sido traducido al árabe. Al-Khwarizmi hizo posible que el álgebra existiera como un área de las matemáticas por derecho propio.
y que se convirtiera en un hilo unificador de casi todas las demás, entre ellas la geometría, que es la que nos ocupa en el mudéjar que vamos a estudiar. Del mismo modo, las matemáticas antiguas babilónicas e indias, así como las contribuciones más recientes de los judíos, estaban disponibles para los estudiosos islámicos. Al-Khwarizmi combinó la intuición geométrica con precisión aritmética, imágenes griegas y símbolos indios. Inspiró una nueva forma de pensamiento matemático que hoy llamamos álgebra. En un libro de Al-Khwarizmi es la primera vez que aparece la palabra al-jabr, que luego generó en nuestra palabra álgebra. De Al-Khwarizmi también degenera nuestra palabra algoritmo. Preparó un libro sobre cómo resolver ecuaciones mediante métodos algebraicos. En él nos dio esas recetas que, debido a esa traducción de su nombre, terminaron llamándose algoritmos. Afirman los investigadores que el mudéjar es el único arte puramente hispano. Por eso es patrimonio de la humanidad. Hace muchos años se dio lugar en la península ibérica un proceso llamado la Reconquista, en el que los cristianos pelearon contra los musulmanes. Ganaron los cristianos y muchos musulmanes se vieron obligados a marcharse. Sin embargo, aquellos musulmanes que abandonaron su fe islámica se les permitió quedarse. Fueron los mudéjares. Mudéjar es aquel al que se le ha permitido quedarse. Las iglesias mudéjares son edificios cristianos construidos por gente islámica. Allí donde estaban los alminares, desde donde se llamaba a la gente a rezar, se convirtieron en campanarios, para llamar a la parroquia a la celebración de la Eucaristía. El mudéjar ha sido fundamental para la cultura actual, y más en una ciudad como Zaragoza, en la que podemos apreciar su belleza en edificios como la Iglesia de la Magdalena, el Palacio de la Real Maestranza o el Palacio de la Aljafería, y muchísimos otros más. Si queréis conocerlos todos, seguid adelante. Buenas tardes. Yo voy a explicar el contexto histórico tanto a nivel social como económico. Empecemos por el principio. El arte mudéjar se desarrolla entre los siglos XII y XVI, por lo que la sociedad en aquella época era muy diferente a como es ahora. Los mudéjares son la población musulmana que permanecieron en los territorios conquistados por los cristianos. Conservaron su lengua, su cultura, pero tenían un estatus inferior a ellos, por lo que no tenían los mismos derechos o condiciones. Su experiencia en algunos oficios, como por ejemplo la albañilería o la carpintería, hizo que se pusieran al servicio de los cristianos. En el siglo XV, la política de los reyes católicos se tornó violentamente represiva hacia los mudéjares, especialmente con la llegada a Granada del cardenal inquisidor Francisco Jiménez de Cisneros. Cisneros impuso la cristianización de los musulmanes por la fuerza. Ordenó la quema de 8.000 manuscritos, que eran toda una riquísima colección para la biblioteca granadina, y también la expulsión de todo aquel que no quisiera convertirse. Por aquellos años había dos clases de musulmanes, los unos que eran los mudéjares antiguos y los nuevos, granadinos o moriscos. En la economía que se desarrolla entre los siglos XII y XVI en Zaragoza, los materiales presumiblemente más baratos que se comercializaban eran el ladrillo, el yeso y la madera. Por otra parte, los mudéjares en el medio urbano sí se dedicaron a actividades económicas, como por ejemplo las relaciones comerciales o al cultivo de la tierra. Por ello, la mayor densidad de mudéjares se concentró en torno al Valle del Ebro y en sus afluentes de la margen derecha, dedicados principalmente al cultivo de regadío. Los mudéjares heredaron las técnicas de regadío de sus antepasados musulmanes. Y ya, por último, nombrando las actividades económicas de las que he hablado previamente, se destaca también el sector minoritario de artesanos mudéjares de algunas morerías urbanas. Se supone que por aquella época el trabajo de estos artesanos mudéjares era más barato en sí mismo que en los especialistas cristianos. Yo os voy a hablar de la política y la cultura. La ciudad medieval. Los musulmanes conquistaron la ciudad en el año 714, sin encontrarse con ninguna resistencia armada. Saraucusta o Zaragoza fue la capital de la marca superior de Al-Ándalus. Contó con una grande mezquita, la segunda de la península,
de la que apenas han quedado restos. El espléndido Palacio de la Aljafería muestra el refinamiento alcanzado en el dominio musulmán, que duró más de 400 años. El día 18 de diciembre de 1118, las tropas cristianas del rey Alfonso I tomaron la ciudad. 3 años después, la mezquita mayor se consagró como Catedral del Salvador, o lo que hoy conocemos como la SEO. Las iglesias mudéjares. En uno de los ensanches urbanos construidos tras la conquista cristiana, se alza la más esbelta de las torres de la época, la de San Pablo. En el otro extremo del antiguo recinto, a las orillas del río Huerva, se levanta San Miguel, llamada de los navarros, porque fue la parroquia de cristianos llegados de tierras pamplonesas. Entre ambas se sitúan la Magdalena más cerca del río Ebro y San Gil en el centro de la antigua César Augusta. Este rico legado cultural tan peculiar y característico de Aragón ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, debido a su gran importancia y trascendencia histórica y artística en el panorama mundial. Importancia que se ratifica con la larga lista de monumentos mudéjares aragoneses declarados bien de interés cultural. El 14 de diciembre de 2001, esta lista se amplía, tras la declaración del mudéjar de Aragón como bien singular. Monumentos como el Palacio de la Aljafería, la SEO del Salvador o la Iglesia de San Pablo, los cuales podemos encontrar en Zaragoza, se añaden a esta lista. Hola, estoy aquí para hablaros de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros. La iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros está localizada en el centro de Zaragoza, entre la calle San Miguel y la plaza del mismo nombre. Fue construida en el siglo XIV, en estilo mudéjar, sobre el solar de una pequeña ermita románica que databa de 1260. Ahora repasaremos la historia de este monumento. La referencia documental más antigua que se conoce sobre la actual construcción de esta iglesia se refiere al año 1396, cuando los maestros Pascual y Esteban Ferriz están edificando la torre. El estilo de la obra mudéjar concuerda perfectamente con estas fechas, pero la gran reforma barroca de la iglesia se llevó a cabo entre 1666 y 1669, dirigidas por el maestro Juan de Marca. El capitel se realizó durante esta reforma. La iglesia de San Miguel de los Navarros fue declarada Monumento Nacional el 3 de junio de 1931 y entre 1986 y 1996 fue restaurada en su totalidad, incluida la torre. En 1999 se llevó a cabo la restauración del retablo mayor del templo. En el exterior se puede contemplar la interesante decoración mudéjar, el ábside poligonal y la torre de planta cuadrada, que está decorada con rombos, arquillos entrecruzados y orlas de lazos. Su capitel es de hierro forjado, con decoración floral y alberga la célebre campana de los perdidos. Esta parte no es mudéjar, sino posterior. En la fachada, encima de la portada principal barroca, hay una escultura de San Miguel de Antonio Palau, como se le representa habitualmente, derrotando a Lucifer. Vamos a centrarnos en la fachada y la torre, que es donde podemos ver más características de este arte mudéjar que estamos estudiando. Voy a estructurarlo en el ábside por la parte exterior y en la torre. Seguiré la descripción recogida en su estudio por José Antonio Tolosa en su página web sobre este arte.
Lo más interesante de la decoración en ladrillo resaltado, aparte de la torre, lo encontramos en el ábside de la cabecera. Completamente liso en su mitad inferior, a media altura abren alargados ventanales, uno en cada paño, y entre ellos aparecen cruces flordelisadas. Pero donde se concentra mayor decoración a base de rombos sobre una arquería apoyada de pilastras, dentro de estos rombos podemos ver una cruz en resalte también realizada en ladrillo. Llama la atención las yeserías caladas que aparecen en las ventanas, realmente preciosas. Recogen en el arco apuntado un doble arco polilobulado o mixtilíneo, según las ventanas, y sobre ellos un medallón con yesería calada. La yesería de la parte inferior representa estrellas de 8 puntas. En el caso de la torre podemos ver que es una torre mudéjar de planta cuadrada, y en altura la podemos dividir en 3 partes. Si empezamos por abajo, la parte inferior no tiene decoración, y encima nos encontramos 2 paños de cerca, que en arquitectura es un elemento decorativo con forma de retícula oblicua, a modo de entrelazado geométrico romboidal que cubre muros, en este caso la torre. En la parte baja nos encontramos arcos mixtilíneos que se entrecruzan 2 veces. Encima una malla de rombos con cruces en el centro. Para separarlos hay unas líneas de esquinillas. En el segundo tramo nos encontramos 2 pisos con vanos abiertos a todos sus lados, con arcos que albergan otros arcos y rodeados por cenefas de ladrillo que forman estrellas octogonales, algunas más alargadas que otras. En la parte superior vemos otro piso con vanos y una malla de rombos con cruces en el interior, y entre los vanos vemos una galería de arcos polilobulados que se entrecruzan. En el interior, las 2 piezas más impactantes de esta iglesia, además del retablo, son el altar mayor y el frontal del mismo altar. El frontal es una pieza de madera de pino de estilo mudéjar, en cuyo centro se encuentra una pintura gótica representando a San Miguel, vestido como un soldado de Juan II de Aragón. Toda la descripción del interior la dejaremos para otra ocasión. Hasta aquí la explicación de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros. Espero que os haya gustado. Para poder entender mejor los mosaicos y frisos mudéjares, primero hablaremos de conceptos sencillos de geometría dinámica. Está claro que a lo largo de la historia todas las culturas han utilizado figuras geométricas como elementos decorativos, sobre todo en sus manifestaciones artísticas y arquitectónicas. Si observamos a nuestro alrededor, la presencia de la geometría es muy familiar. A veces pasa desapercibida. La técnica es no utilizar una sola figura geométrica aislada, sino jugar con repeticiones de una misma figura, que se va moviendo a lo largo del plano. Todos tenemos una idea intuitiva de lo que se traslada, gira, es simétrico o se deforma. Si no solo observamos y queremos estudiar de una forma más matemática esta realidad, en movimiento, nos tendremos que adentrar en el mundo de la geometría dinámica. Pero no os asustéis, solo vamos a utilizar palabras tan conocidas en nuestra lengua como es giro, traslación, reflexión, simetría. Es un templo parroquial católico de estilo mudéjar perteneciente al siglo XIV. Permaneció cerrado durante 17 años, desde 2002 hasta 2019, por su restauración. Además, su localización se encuentra en el barrio zaragozano de la Magdalena. Para su estudio, me he basado en la página web de José Antonio Tolosa sobre el mudéjar. Por un poco de historia, dentro del contexto histórico que nos han explicado nuestras compañeras.
Esta iglesia apareció mencionada en el año 1126, poco después de la reconquista de Zaragoza a los musulmanes por el rey Alfonso I el Batallador. También apareció mencionada en el año 1145. Esta es una de las causas por la que se le considera una de las más antiguas de la ciudad. Años después, en 1197, apareció mencionada en el testamento de un clérigo de esta iglesia que decía que ofreció piedras para la construcción de un portal cercano al campanario y que mencionaba una torre anterior a la del estilo mudéjar. Mucho antes, la iglesia se empezó a construir en el estilo románico, pero como pasa en la construcción de muchos templos y monumentos, duró varios años, por lo tanto se finalizó en el arte mudéjar. La decoración del interior es del estilo barroco. Es un claro ejemplo del arte mudéjar zaragozano. Este estilo se pudo realizar en Zaragoza al disponer de los materiales necesarios para la construcción de diferentes monumentos, como el ladrillo y la cerámica. Además, los cristianos estaban acostumbrados a la estética musulmana, que se adaptó a los templos cristianos. Lo que más resalta es la magnífica torre, con detalles mudéjares, destacando la cerámica verde, azul y melana. El ladrillo predomina, sobre todo en la parte de los ventanales. Estos ladrillos forman complejas formas geométricas como bien pueden ser el rombo o el cuadrado. Aparecen vanos en la parte del campanario. Se trata de arcos apuntados y de arquería de herradura. Observamos también paños de decoración a base de rombos y arcos mixtilineos con lameros, ellas de 8 puntas blancas ribeteadas en melado, y platos o discos de 2 tamaños en el interior y albanegas de los arcos. También nos encontramos frisos de esquinillas rodeados de azulejo. La parte superior es consecuencia de las diferentes restauraciones, pero en este cuerpo se encuentra el elemento más interesante de la torre y que la relacionaría con el primitivo alminar de la mezquita, reutilizándolo para el campanario del templo cristiano. Se trata de una serie de capiteles, cimacios y fustes de clara procedencia islámica que se conservaron a pesar de la transformación barroca. En el interior se aprecia el estilo barroco, dejando algo escondido al estilo mudéjar predominante en el exterior. La iglesia de la Magdalena es un gran monumento del que debemos de sentirnos muy orgullosos, ya que forma parte del patrimonio de la humanidad. Traslación. Sin duda, es el movimiento más sencillo que podemos hacer con una figura. Su aplicación nos alegra la vista más de lo que sospechamos. En muchos elementos decorativos hemos utilizado una sola figura que se ha trasladado en la misma dirección y siguiendo siempre el mismo vector, misma dirección y sentido. El giro. La Tierra gira y nosotros dentro de ella. ¿Qué sería el mundo sin la rueda? Un giro es un movimiento, una transformación en la que se mantiene la forma y el tamaño del objeto. Para realizar un giro, lo único que necesitamos es un punto alrededor del cual girar y un ángulo de giro. Ser simétrico ha estado asociado históricamente en casi todas las culturas, relacionado con la idea del equilibrio y la armonía. Si miramos a nuestro alrededor, podemos descubrir infinidad de objetos que son simétricos respecto a un eje. Incluso nuestro propio cuerpo es simétrico.
Don Lope, o de Odoña, es la sede desde 1912 de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza. Esta imponente casa-palacio fue levantada entre los años 1537 y 1547, a instancias de don Miguel Don Lope, influyente jurista zaragozano, converso y adepto a las doctrinas eramistas, lo que le acarreó problemas con la Inquisición, solventados posteriormente con su nombramiento como familiar del Santo Oficio. La fachada presenta una ordenada composición en sus elementos, y se aprecian 3 alturas. En la primera planta se observa la portada en forma de arco de medio punto, entre vanos rejados. En la planta noble, los vanos con balcones cortan la línea de imposta. En la planta alta, la galería de los arcos doblados se remata con el alero de madera. Este alero es uno de los primeros tipos de clásicos realizados en Zaragoza. Además, produce una de las cornisas representadas en los tratados arquitectónicos renacentistas. En el interior se conserva en buen estado los elementos más interesantes: el patio, la escalera y la sala con cámaras contiguas, constituyendo el resto del edificio vivienda particular. Destaca la rica ornamentación en yeso del patio, las columnas jónicas en la planta baja y los arcos de medio punto en la galería superior. Una monumental escalera conduce a la planta noble, donde se encuentran la sala y sus 2 cámaras adyacentes, con hermosos artesonados que presentan una llamativa combinación de elementos renacentistas con la tradición mudéjar. Para la construcción de la casa fueron llamados varios artistas que ejecutaron diferentes partes del edificio. Por prescripción del propietario se siguió el modelo del Palacio de Don Juan de Coloma, ubicado en el Coso. Pedro Rebollo, vejero del rey, fue llamado para realizar en 1541 las rejas que cubrirían los vanos del exterior del edificio, y otras alojadas en la arquería de la parte superior de la escalera que ya no existen. Jaime Fanegas realizaría el alero de la fachada principal, mientras de Bernat Giner sería el autor de las magníficas techumbres de la planta noble y de la escalera. Si bien todos estos artistas están documentados, se desconoce la autoría del proyecto y dirección de las obras, cuya finalización se puede establecer hacia 1547. La escalera alberga uno de los elementos más interesantes de los conservados en la casa-palacio, la techumbre. Esta consta de una cúpula realizada en madera tallada que combina elementos renacentistas con la tradición mudéjar. Fue realizada entre 1545 y 1547 y evoca la techumbre del salón del trono del Palacio de la Alfajería. Hay figuras que si las giramos alrededor de su centro en un determinado ángulo, se transformarán en sí mismas. Por ejemplo, si giramos este cuadrado 90 grados, obtendremos la misma figura. Podemos repetir este movimiento 4 veces. Y volveremos al cuadrado original. Tiene simetría de giro de orden 4. Girando un triángulo equilátero, tenemos 3 posiciones que coinciden con la original. Tiene simetría de giro de orden 3. Sin embargo, un pentágono tiene simetría de giro de orden 5. Con frecuencia nos encontramos con multitud de formas en la naturaleza, tanto en objetos animados como en plantas o en animales, que tienen simetría de giro. Aunque no sepamos por qué, nos produce una sensación de equilibrio y de regularidad. Se encuentra en Zaragoza, cerca de la Plaza del Pilar. La catedral no ha sido siempre como la conocemos. Se ha transformado infinidad de veces, pero siempre ha sido el centro religioso de la ciudad. Primero por los romanos. Allí construyeron su templo principal, de César Augusta, en el antiguo foro romano. Después, durante la taifa de Zaragoza, entre los años 714 y 716, se construyó la mezquita Al-Ham, la original. Tras la conquista de Alfonso I el Batallador, San Salvador, de ahí su nombre, la transformó en una iglesia católica. Derrumbó parte de la mezquita y la convirtió en una iglesia románica. Después se reformó y le dio un aspecto gótico.
Tras el cambio románico a gótico, se generó un nuevo impulso constructor entre los siglos XIV y XV que lo convirtió en una catedral mudéjar. Después, con el paso del tiempo, ha habido muchos más cambios, pero que no son tan significativos como los anteriores. La mayor parte que se conserva de mudéjar en el aseo es el muro de la parroquieta. En ella trabajaron artífices mudéjares de Aragón y Sevilla. Gracias a su trabajo con la cerámica vidriada y los ladrillos en retícula, construyeron una de las mayores obras mudéjares de todo Aragón. Y aunque es característico del mudéjar que se construya en ladrillo, la parte románica del aseo se levantó gracias a la piedra de la antigua muralla romana. En el aseo son destacables las decoraciones de elementos geométricos como lazos, estrellas y rombos, construidos con el ladrillo de material representativo del estilo, y la aplicación de cerámica vidriada. En la parte alta y los laterales se encuentran bandas formadas por rombos verdes y vinosos sobre fondo blanco. En la parte inferior, a base de rectángulos que se rellenan con pequeñas piezas formando rombos y octógonos. También podemos ver decoración en forma de lazo de 6 que parte de una estrella de 6 puntas, cuyos lados se prolongan generando espacios triangulares y hexagonales, que se rellenan totalmente con piezas cerámicas triangulares y romboides, de colores blanco, verde o morado. También las hay de 8 puntas, rodeadas de cerámica. En el centro del crucero de la catedral se encuentra el cimborrio, un elemento característico del monumento. Presenta al exterior 2 cuerpos octogonales de ladrillo con arcos apuntados y paneles decorativos propios del mudéjar, sosteniendo el interior mediante trompas y nervaduras entrecruzadas formando una estrella de 8 puntas, una de las figuras más representativas y características del arte mudéjar, que envuelve la linterna central. Hablemos ahora de frisos. Un friso se obtiene mediante traslación del vector constante de una misma figura. Encontramos los frisos no solamente en los motivos decorativos y artísticos. Los encontramos menos bellos, pero más funcionales en otras muchas ocasiones. Siempre que aparece un movimiento o intervalos regulares en una misma dirección, nos encontramos ante un friso. Y por fin llegamos a lo que más nos interesa, los mosaicos. Un mosaico periódico es el que rellena todo el plano mediante la repetición de una misma forma o motivo fundamental. Con un libro de espejos es fácil comprobar que si utilizamos exclusivamente baldosas cuya forma sea la de un polígono regular, solo lo podemos conseguir utilizando un hexágono, un cuadrado o un triángulo equilátero. Pero si utilizamos un pentágono, observamos que aparecen 3 pentágonos y una figura extraña. Es decir, con solo 3 pentágonos no conseguimos rellenar el plano. ¿A qué se debe esta situación? Está claro que en cada vértice tiene que confluir ángulos cuya suma sea de 360 grados. Y esto lo podemos conseguir utilizando triángulos equiláteros cuyos ángulos valen 60 grados y confluyen 6 en cada vértice, o bien cuadrados cuyos ángulos valgan 90 grados y convergen 4 en cada vértice, o bien hexágonos cuyos ángulos miden 120 grados y confluyen 3 en cada vértice. Ningún otro polígono regular tiene un ángulo interior que sea divisor de 360 grados. Por lo tanto, podemos estar seguros de que será imposible embaldosar un suelo con baldosas poligonales distintas de triángulos equiláteros, cuadrados o hexágonos. Pero, ¿y si combinamos polígonos diferentes? Entonces podemos hacer en nuestro suelo auténticas maravillas. Veamos algunos ejemplos. Aunque utilizamos polígonos distintos, todos han de tener el mismo lado, si no sería imposible encajarlos. Y podemos observar otro hecho. La suma de todos sus ángulos que confluyen en un vértice es 360 grados. Pues bien, aunque parece que el número de configuraciones de mosaicos de este tipo debe ser enorme, no es así. Los matemáticos descubrieron que en realidad solo encontramos 8 tipos de mosaicos diferentes. A estos mosaicos les llamamos mosaicos semirregulares.
Si abandonamos los polígonos regulares y utilizamos otro tipo de polígonos, la variedad de mosaicos aumenta, pues se pueden hacer con losetas rectangulares o en forma de rombo auténticas maravillas. Como veremos, la geometría alcanza sus cotas artísticas más elevadas cuando en lugar de utilizar polígonos, los deformamos de manera equilibrada y armoniosa. En esto se basan las técnicas de los artistas musulmanes, que con una gran dosis de creatividad, talento y dominio de la geometría nos han legado espectaculares resultados en el mudéjar aragonés, para disfrute de nuestra vista y de nuestro espíritu. La iglesia de San Gil se ubica en el centro de Zaragoza. Sabemos de su existencia desde el siglo XII, pero no sabemos con exactitud la fecha de su construcción. Yo os voy a hablar de su historia. Sus orígenes se remontan a una iglesia del siglo IV de estilo romano que tras la reconquista de Zaragoza en el año 1118 tuvo que ser ampliada para poder albergar a un mayor número de personas. Su elemento más destacable es su torre, que está documentada del año 1356. Está decorada con rombos y arcos entrecruzados, los cuales son típicos del estilo mudéjar. En el siglo XVIII también se realizó una reforma barroca que cambió la orientación del edificio. Y también se destruyeron partes de estilo mudéjar que se han perdido. Durante 1992 y 1993 se realizaron obras para la iluminación en la nave. Y ya en 1967 fue declarada Monumento Nacional y está recogido en el Boletín Oficial del Estado. Presenta una tipología de iglesia-fortaleza, tiene bóvedas de crucería, bóvedas de cañón y varias torres usadas a modo de contrafuerte, las cuales están decoradas con arcos apuntados que eran elementos muy utilizados durante el arte mudéjar. Hoy hablaremos de los mosaicos del arte musulmán español. La Alhambra constituye, de hecho, una de las manifestaciones más hermosas de arte geométrico. Pero nos centraremos en el mudéjar aragonés, y más concretamente en el de Zaragoza. ¿A qué se debe esta explosión de geometría en el arte hispano-musulmán? En primer lugar, el Corán prohíbe expresamente cualquier representación icónica de Alá. La divinidad se identifica con el uno, con la singularidad. Pues bien, si analizamos cualquiera de estos mosaicos, el efecto visual que produce es que efectivamente ningún punto es singular y más importante que los demás. Este efecto se consigue mediante dos técnicas: la ampliación de recursos de simetría y la obsesión por llenar todo el plano de forma regular y armoniosa, de tal manera que no exista un centro de gravedad de la composición. Esto hizo que los artistas musulmanes recurrieran a no solo la geometría para ornamentar sus obras, sino a la geometría dinámica basada en la composición de movimientos en el plano que os hemos explicado anteriormente.
situada en la Avenida de San Augusto de Zaragoza. Esta iglesia es lo único que se ha conservado del convento de San Ildefonso de Zaragoza, que fue abandonado durante la desmortización de Mendizábal y usado como hospital militar hasta el traslado de este a su actual localización. La iglesia se comenzó en 1625, pero fue realizada en su mayor parte a partir del 1661, gracias a Felipe de Busignac y Borbón, un arquitecto y maestro de obra que ya había trabajado antes en el Palacio de Arguillo. El resultado es un edificio enorme de fachada flanqueada por 2 torres bajas, que fueron recrecidas por Chueca Goitia en la década de 1970. Desde el exterior se ve la cúpula que se sitúa en el crucero, la actual de 1860 sustituyendo la original que fue destruida por un rayo. El interior es de estilo barroco italiano, de nave única y crucero, con capillas entre los contrafuertes. Típicamente jesuítica en su monumentalidad, se destacan las yeserías de la techumbre y la cúpula, que mezclan elementos barrocos y mudéjares. También resulta interesante la tribuna de ventanas que recorre los lados de la nave central. En los archivos del templo, el documento más antiguo es una partida de bautismo del 19 de agosto de 1522. El archivo tiene libros de bautismos, defunciones y matrimonios desde el siglo XVI hasta ahora sin interrupciones. Si nos fijamos bien en los mosaicos, a primera vista parece que esos motivos no tienen ninguna relación con polígonos regulares, pero observemos con más detalle. El azulejos, que tiene forma de hueso, de hecho se le conoce con este nombre, en realidad se obtiene mediante una deformación de un cuadrado. La pajarita nazarí se obtiene mediante el mismo procedimiento deformando un triángulo equilátero. El pétalo se obtiene deformando un rombo. El pez volador deformando un cuadrado. En general, deformando de esta manera cualquiera de los polígonos que rellenan el plano, podemos obtener interesantes mosaicos de carácter artístico. Otra técnica bastante frecuente, aunque sin duda mucho más elaborada, es el solapamiento de cuadrados, que da origen al mosaico denominado Sello del Salomón. Este solapamiento de cuadrados está latente en las decoraciones más llamativas del arte hispano-musulmán.
Soy Pablo García y os voy a presentar la iglesia de San Pablo. Para hacer este trabajo nos hemos basado en la página web de José Antonio Tolosa, un historiador de arte mudéjar que ha escrito varios libros y es fotógrafo, y gracias a él hemos conseguido toda esta información. San Pablo tiene su origen en el barrio de los Labradores, que poco después de la reconquista de la ciudad y durante los siglos XII y XIII se desarrolla a extramuros de la ciudad romana. La iglesia se edificó sobre el solar de una pequeña ermita dedicada a San Blas, que según Jordán de Aso fue demolida en 1284. Se construyó en dos etapas. La primera, en 1284, se construyó una iglesia de nave única, con cabecera poligonal de 5 lados y capillas entre los contrafuertes. Un siglo después, en 1384, se construyeron capillas laterales añadiéndose 2 naves laterales con claustro a los pies. Para apreciar esta obra de arte hay que hacerlo desde cierta distancia, porque aunque las reformas quedan a menor altura que la original, la iglesia sigue contando con una gran altura. La iglesia cuenta con 4 portadas. La primera se encuentra en la calle San Blas y es la más sencilla. Se basa en un gran arco apuntado que cobija otro arquitrabado en el que se sitúa la puerta de acceso. Hola, soy Belén Vélez, alumna de cuarto de la ESO, y os voy a seguir hablando de la iglesia de San Pablo. En la calle San Blas encontramos la puerta con seguramente mayor valor artístico. Se considera la más antigua de todas y se corresponde con el muro de la cabecera de la capilla de San Blas. Es una obra de principios del siglo XIV que fue acabada en el siglo XV y tapiada en 1813. La puerta tiene 3 partes: la inferior, donde está la puerta, la superior, la inferior con un gran tímpano y decoración mudéjar en ladrillo resaltado, y la izquierda, donde podemos ver a la altura del alero un pequeño contrafuerte decorado con pequeños huecos que se rellenan con esquinillas. En 1587 se decide convertir el cementerio ubicado en la parte posterior de la iglesia en plaza, por lo que se realiza una reforma de una pequeña portada conocida como del Fossat. Se trata de una construcción muy sencilla a base de ladrillo de estilo clasicista. La puerta se usó hasta 1935, cuando fue tapiada. La última de las portadas se conoce como la de San Pablo, que comunica con la calle con el mismo nombre. Lo que se ve de ella actualmente es el resultado de muchas ampliaciones y reformas. Se mandó su construcción en 1594. En 1795, el maestro cantero Joaquín Isausti presentó un proyecto de ampliación de la portada, que le conferiría un aspecto más monumental. La ampliación concluyó en 1798. También hace una notable reforma el arquitecto Martínez Sangres. También encontramos mosaicos que tienen una estructura geométrica tremendamente compleja. De hecho, predomina la simetría de orden 4, 8 o 16. En algunos casos podemos encontrar simetría de orden 3, 6 y 12. O, por ejemplo, en esta estrella observamos una simetría de orden 8. Esto hace que estas paredes decoradas desde el punto de vista de la geométrica dinámica sea un lugar mágico y especial.
llamo Alonso y hoy os voy a explicar la iglesia de Santa Teresa. La iglesia de las Fecetas, también conocida como la iglesia de Santa Teresa, es uno de los monumentos más desconocidos de Zaragoza, ya que su exterior no llama mucho la atención. Originalmente, la iglesia era un convento, y ya que a las monjas de ese convento se les conocía como Fecetas, de ahí viene el nombre del edificio. La iglesia fue construida en la primera mitad del siglo XVII. Su construcción la comenzó Pedro de Ruesca y la terminó Clemente Ruiz. En la fachada todo está hecho de ladrillo, excepto una base del pedestal que está hecha de piedra. En el sitio hay dos plantas unidas por dos aletones. Existen 4 pilastras, las cuales crean 3 espacios por donde entrar a la iglesia. Por dentro tiene forma de cruz latina dentro de un rectángulo y tiene un coro alto a los pies. En el techo se encuentra una bóveda de medio cañón con lunetos en el presbiterio y los brazos del crucero. Todo esto se separa con arcos perpiaños. Todas las bóvedas, cúpula del crucero y arcos perpiaños se encuentran ornamentados con yeserías de tradición mudéjar. Aunque aún no se ha encontrado documentación oficial sobre el año en el que construyeron la decoración del techo, María Isabel Olivián la sitúa en la década de 1630 a 1640. Si se observa bien, se ve que todos los elementos decorativos están compuestos por figuras geométricas y que la decoración que hay dentro de dichas figuras también está hecha de figuras geométricas. Ahora os voy a explicar una característica muy interesante de la decoración del techo, que es la cabecera o el atrio. El motivo utilizado aquí es muy sencillo. Parte de una malla de cuadros de lados rectos que se interseccionan en sus respectivos ángulos, generando mallas de cuadrados de diferentes escalas. Por la intersección de los cuadrados, en sus 4 esquinas se produce un espacio cruciforme en el centro del cuadrado mayor y un espacio cuadrado en las intersecciones, y en los espacios que quedan entre los 4 cuadrados mayores que se interseccionan. El resultado es un lazo de 8. Los huecos cruciformes se rellenan con cruces biseladas de brazos rectos y gran relieve. Los espacios cuadrados se completan con puntas de diamante de plata cuadrada. Esta ha sido mi exposición. Espero que os haya gustado. Adiós. Desde el punto de vista de las matemáticas, no solo la belleza, la armonía y la abundancia de formas basadas en diseños geométricos es lo que nos llama la atención. Hay un hecho sorprendente que revela el conocimiento matemático de nuestros antepasados musulmanes. Y aunque parece que haya una infinidad de estructuras en estos mosaicos, todo se ajusta a 17 modelos distintos que se estudian en matemáticas superiores. Estos modelos fueron investigados por Fedorov a finales del siglo XIX, aunque está claro que mucho antes ya se conocían. Decimos esto porque en el Mudéjar y en su hermana mayor, la Alhambra de Granada, se han localizado ejemplos de cada uno de estos 17 modelos de simetría, aunque hubo uno que no fue localizado hasta hace unos pocos años. Yo os voy a explicar el contexto histórico sobre la aljafería, que la podéis ver aquí detrás de mí, pero antes tenéis que saber algunos pequeños datos de esta época.
Como sabéis, en la península se produjo una rápida expansión de la conquista musulmana hasta llegar a Francia. En Francia fue cuando los detuvieron en las batallas de Tours y en la batalla de Poitiers en el 732. Y seguidamente se produjo año tras año la reconquista de la península ibérica por los cristianos. En esta reconquista había musulmanes que estaban dispuestos a pagar tasas más elevadas con tal de quedarse en la península, en el territorio cristiano. A estos musulmanes en territorio cristiano se les pasó a llamar mudéjares. El nombre del Palacio de la Aljafería viene dado por su constructor, Abu Jafar. De Abu Jafar viene Al-Jafar y de Al-Jafar Aljafería. ¿Pero quién fue Abu Jafar? Abu Jafar fue un gobernador de la taifa zaragozana entre 1047 y 1081. La Aljafería fue construida a la margen derecha del río Ebro. Tenía planta rectangular y estaba rodeada por una gran muralla. Aparte también tenía torreones. Sufrió distintas modificaciones y destrucciones a lo largo del tiempo. Pero el tiempo, las dos épocas de modificación que tuvo la Aljafería fueron en el reinado de Pedro IV y en el reinado de los reyes católicos también. En la época islámica, la Zaragoza de los árabes fue capital de la marca superior de Al-Ándalus y una de las más importantes taifas en el momento de la desmembración del Califato de Córdoba. Y de ese momento mantenemos la Aljafería. La Aljafería era uno de los monumentos más importantes en aquella época en Occidente, en el siglo XI más o menos. Y como ya he dicho antes, fue construida por los mudéjares, por eso es de arte mudéjar. Otro dato interesante de la Aljafería es que fue cárcel de la Inquisición en tiempos de los Austrias y actualmente ha sufrido distintas modificaciones y restauraciones para llegar a ser como está hoy en día. ¿Y por qué se han producido estas restauraciones? Las restauraciones se han producido ya que su destino es como sede del Parlamento Autónomo Regional de las Cortes de Aragón. Para eso destinamos hoy en día el Palacio de la Aljafería, aparte de que también lo utilizamos un poco como un museo y se pueden hacer visitas guiadas a través de él con explicaciones sobre esa época y cómo fue construida. El arte de la Aljafería. La Aljafería de Zaragoza es un palacio de recreo fortificado de los soberanos taifas de Zaragoza, de la dinastía de los sudíes. Su aspecto exterior es sobrio, tenía carácter defensivo y palaciego, y que ha sufrido modificaciones posteriores. Entre dos torres de piedra se encuentra la puerta principal, construida con ladrillo y con 3 niveles. El arco de herradura, un segundo nivel con arcos entrecruzados y un tercer nivel de estilo renacentista. Los materiales son pobres, ladrillos y adobe, que se enmascara con una rica decoración a base de yeso. Los motivos decorativos son geométricos y vegetales, también llamados altauriques. Los elementos sustentantes son unas columnas influenciadas del estilo corintio y arcos apuntados poliobulados. Los arcos poliobulados, apuntados y los entrecruzados tienen función decorativa. El salón dorado está realizado también con materiales pobres como el ladrillo. En los muros tiene arcos entrecruzados y en el nivel superior una galería de arcos de herradura. El techo es de madera y el suelo de mármol. El patio de Santa Isabel. Al patio debe su nombre al nacimiento en este palacio de la infanta Isabel, que llegó a ser en 1282 reina de Portugal. Tiene una galería porticada que cubre casi todo su perímetro, con 2 tipos de arquerías. En 2 de los laterales los arcos poliobulados son muy sencillos, sobrios y sin decoración, apoyados sobre medias columnas con el fuste liso y el capitel decorado. Los otros 2 lados del patio tienen otros espacios porticados. Los elementos sustentantes siguen siendo pilares a los que se adosan columnas. En este caso, el conjunto se recubre de paneles decorativos de yeso. Siguiendo el eje del pilar observamos pequeñas columnas con capiteles y cimacio entre 2 arquillos poliobulados. Estas pantallas impiden la entrada de luz solar. Iglesia de San Martín de la Aljafería. Al palacio se accede por su ala oriental, a través de una puerta con arco de herradura que da entrada al llamado patio de la iglesia. A mano derecha, la iglesia de San Martín. Es una obra de estilo mudéjar del siglo XIV.
Desde allí se accede a la parte central de la época primitiva del palacio, un patio llamado Santa Isabel. Salón del trono en la aljafería. Los vanos de las puertas y ventanas presentan bellísimas yeserías, pero quizás la mejor pieza sean las techumbres mudéjares realizadas de madera dorada y policroma. La obra concluyó en 1492 y es, junto a la lonja, un exponente del llamado estilo Reyes Católicos de Aragón. Si seguimos, llegamos al patio interior de la aljafería. En la parte derecha del recinto se encuentran las dependencias más antiguas y mejor conservadas del lugar, sobre todo la pequeña y hermosísima mezquita, que es de planta cuadrada en la base y octogonal en la altura, con un esbelto arco de herradura en el hueco del mihrab. Este pequeño oratorio es una auténtica joya en su género, y si bien la cúpula no es la primitiva de la obra, los arcos mixtilíneos, los bellísimos capiteles de alabastro y la complicada decoración de ataurique dan cuenta de la riquísima cultura y sensibilidad artística de los hispano-musulmanes del Valle del Ebro. Las otras dependencias se hallan en la primera planta del palacio, en su ala oeste. Por una majestuosa escalinata se accede al llamado Palacio de los Reyes Católicos, donde existen dos piezas fundamentales, el Salón del Trono y las salas anexas conocidas como de los Pasos Perdidos. Para finalizar, queremos presentaros a alguien que fue claramente influido por estos mosaicos y artesonados, pero imprimió una diferencia sustancial. Se trata de Maurits Cornel Escher. El holandés Escher seguramente es el pintor más estimado entre los matemáticos y visitó la Alhambra, Granada, en el verano de 1936 y quedó cautivado por los mosaicos de la Alhambra. Estos mosaicos fueron el germen de lo que sería el tema favorito del pintor, la partición periódica del plano, de la que llegó a afirmar que era la fuente de inspiración más rica que había encontrado. Su característica principal fue que en sus particiones los motivos elegidos representan algo concreto y reconocible por todos, y no solo formas geométricas abstractas. En esta obra, el pez es el motivo fundamental, siempre el mismo pez, realizando con él una auténtica danza de movimientos geométricos, traslaciones simétricas, giros, hasta rellenar el plano. El pintor no se limita a jugar con las particiones. Como podemos observar, en Día y Noche recurre a la idea de contrarios complementarios y a la evolución continua del motivo. En sentido horizontal se realiza una lenta transición entre el día y la noche, con una simetría perfecta. Al mismo tiempo, de abajo arriba, los campos regulares parecen querer ascender al cielo convertidos en pájaros. Escher tiene muchísimas composiciones curiosas que os invitamos a investigar. Particiones, dibujos imposibles, perspectivas. Y queremos despedirnos con una frase suya que puede resumir lo que hemos intentado transmitiros. La influencia de las matemáticas en el mudéjar. La frase dice así: las leyes matemáticas no son meras invenciones humanas, simplemente lo son. Existen independientemente del intelecto. Lo más que un hombre puede hacer es descubrir que están ahí y tomar conciencia de ellas.